la W presenta Vicky Dávila. Creo que tenemos que saludar de una vez por todas a nuestra invitada de hoy, a nuestro Facebook Live. Les he anunciado durante todo el inicio del programa que se trata de Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, el asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Doña Gloria, bienvenida. Muchísimas gracias. Le doy las gracias a Vicky y a todos los de la mesa. Y saludo a quienes están escuchando este programa, que se inició con el tema del feminicidio y justamente eso me relaciona con el debate contra Álvaro Uribe. Mire, antes de entrar en materia, ya su vida me imagino que se acostumbró que toda la vida la han presentado Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, yo tengo doble personalidad. Sí. Una es la hija de Jorge Eliezer Gaitán y otra es Gloria Gaitán, pero a medida que pasa el tiempo, algunos dicen que Gaitán es el papá de Gloria Gaitán, porque soy yo quien conoce mejor el pensamiento de mi padre, porque le he dedicado toda la vida a recuperar lo que él pensó. Él fue un genio que el país no conoce. Lo admiran, sí, pero es poco conocido. Cuando yo comienzo un seminario, le pregunto a la gente presente, ¿ustedes conocen el mar? Y casi todos levantan la mano, sobre todo si estamos en Cartagena, que además se miran con sorpresa. Y entonces les pregunto, ¿ustedes han buceado? Más de la mitad bajan la mano. Les digo, pues los que no han buceado no conocen el mar. Asimismo, los invito entonces a que buceemos en Jorge Eliezer Gaitán. Es un hombre no fácil de entender para su generación, mucho más fácil ahora, porque fue un visionario. Es un hombre cuyo pensamiento es del siglo XXI y que muestra un camino para salir del horror en que está Colombia. Es por eso que cuando la ley 45 de 1948 ordenó rodear la casa museo de un parque y construir una estatua, yo dije, no, yo no quiero un parque y una estatua porque eso es culto a la personalidad. Yo lo que quiero es una institución que continúe desarrollando su proyecto político. ¿Y ahí nació la Fundación Jorge Eliezer Gaitán? No es una fundación, eso lo dijo ayer antier Uribe, porque no sabe dónde está parado. Era un instituto descentralizado del orden nacional que tenía una sede dedicada a la ingeniería cultural. Me vas a preguntar qué es ingeniería cultural. Yo soy máster en ingeniería cultural. Bueno, lo entienden más fácil cuando se habla de reingeniería cultural. Uh-huh. Y cuando estaban ustedes hablando de feminicidio, yo decía, pues justamente el Exploratorio Nacional es una institución para cambiar la cultura. Para luchar contra el feminicidio y contra la violencia en Colombia, no basta la cárcel, porque además las cárceles no están hechas como centro de rehabilitación, sino de castigo. Claro. Salen peor. Lo que hay que cambiar es la cultura. Pero permítame, Gloria, porque quiero que ahorita reservemos un ratito para hablar de su papá. Me parece que contribuimos mucho a todas esas generaciones que nos están viendo ahora, muy cibernéticas, que se conectan en la red y tal, y que seguramente les encantará saber cómo era Jorge Eliezer Gaitán, quién era, qué fue lo que pasó y demás. ¿Usted cuántos años tenía cuando lo asesinaron? Tengo 80. Tenía entonces...
tenía 10. 10 añitos. 10 añitos. Y ha No, tenido no que tengo todavía 80, los voy a cumplir Está en por septiembre. cumplirlos, pero está perfecta. Perfecta. Sí. Pero quiero Muy bien. preguntarle a propósito de lo ocurrido con las víctimas en el Congreso. ¿Alcanzó usted a decirle todo lo que le tenía que decir a Uribe o no? Tenía tanto que decirle que ¿Pero qué le cuando me faltó? hubieran dejado detalles, por ejemplo, él clausuró el Instituto de la Participación Jorge Eliezer Gaitán, del cual dependía el exploratorio, que es este complejo cultural, este monumento para desarrollar la ingeniería cultural y cambiar nuestra mentalidad. Todos nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestra mentalidad. Y ¿por qué lo cerró? Porque Luis Carlos Restrepo escribió un artículo que publicó bajo el título La sangre de Gaitán, Sí. diciendo que la memoria de Gaitán olía a podrido y que invitaba a todos los colombianos a que nos convirtiéramos en sepultureros de la memoria de Jorge Eliezer Gaitán, porque lo que había que hacer en Colombia era acabar con la memoria de Gaitán para acabar con la violencia y lograr la paz. Entonces los paramilitares lanzaron un panfleto que decía que aplaudían la propuesta de Luis Carlos Restrepo, pero que el obstáculo era yo, que no permitía olvidar a Gaitán, que había que liquidarme. Y ellos me pedían que yo tenía que renunciar el 26, antes del 26 de julio del año 2002. Y que si no lo hacía, mataban a mis hijas, mataban a mis nietos, me mataban a mí y volaban la casa Museo Jorge Eliezer Gaitán. Yo me asusté, debo confesarlo, y le presenté la renuncia a quien era todavía presidente, que era Pastrana, Andrés Pastrana, pero ya Uribe Vélez había sido elegido presidente, faltaba un par de meses para que se posesionara. Pastrana, a través de la secretaria general del Ministerio de Educación, no aceptó la renuncia, primero porque mi renuncia era sustentada, y eso está prohibido en las normas referentes a la administración pública, y además también un artículo que me parece increíble porque va contra la Constitución, y es que ningún colombiano puede poner el destino de su destino en manos del presidente. Sí. Se posesiona Uribe, y para hacerle caso a los paramilitares por insinuación de su alto comisionado de paz, hoy prófugo de la justicia, a los 5 días hábiles de haberse posesionado como presidente, me destituye. Y me destituye porque aceptó una renuncia que ya no tenía validez. Ninguna renuncia, si no se la han aceptado a uno, tiene validez después de 30 días. Y la misma funcionaria que había dicho que era ilegal aceptarme la renuncia, me escribe comunicándome que Uribe me acepta la renuncia. Pero no solamente me acepta la renuncia Uribe, sino que inmediatamente la ministra de Educación me interpone 44 demandas penales, administrativas y fiscales. Y durante 10 años no pude dedicar mi vida a nada constructivo, sino a demostrar que eran mentiras. Y terminé exonerada de todos y absolutamente todos los cargos, con grandes elogios, que me pareció sorprendente, de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Bogotá. Escribió Uribe a propósito de lo ocurrido el fin de semana.
El cierre de los institutos Gaitán y Galán hizo parte de la desburocratización de 460 entidades del Estado. Crearon una corporación privada, Luis Carlos Galán, para la transición. Se realizaron contratos por 11.000 millones aproximadamente. Este gobierno ha entregado 114.000 millones. Ministra Cecilia María Álvarez y yo pusimos activos del Gaitán en la Universidad Nacional para que esta alma mater se encargara de custodiar su memoria. Mi réplica: ninguna intención tenía de maltratar a doña Gloria Gaitán. Habría explicado esto. Pues el señor, primero, él cuando liquida el Instituto Galán, lo que hace es, en un decreto que dice que es para ampliar sus actividades, por decreto crea un organismo mixto con la familia Galán y con el gobierno. Nosotros no pedíamos que fuera la familia Gaitán, sino la Asociación de Amigos de Jorge Eliezer Gaitán, que es una organización donde sobre todo hay jóvenes gaitanistas. Doña Gloria, pero ¿usted considera que su instituto en ese momento lo que usted estaba haciendo era burocracia para el país? Para nada. Es más, cuando la Fiscalía dijo que me exoneró de todo, dijo que se había demostrado que yo entregaba prácticamente mi sueldo para pagar el déficit, porque no nos daban plata éramos muy pocos, éramos 5 funcionarios mal pagados. Además no nos quisieron poner vigilancia a la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán, nunca. Tuvimos que poner funcionarios que estaban nombrados para ser investigadores, nos tuvimos que turnar todos para cuidar la casa por la noche. Y además el objetivo era cambiar la cultura colombiana, que es de violencia, por una cultura de paz. Y a mí me parece un objetivo fundamental para llegar a la paz en Colombia. Cuénteme una cosa, en su opinión, ¿tenían que darle la réplica a Álvaro Uribe enseguida, como la estaba pidiendo, o debía esperar? No, tenía que esperar, porque él se dice víctima del conflicto. Él no es víctima del conflicto por lo siguiente: a él no lo mató la guerrilla, al papá no lo mató la guerrilla, lo mató la mafia, porque el papá... Yo fui muy amiga de Virginia Vallejo y ella me contó varias veces. ¿Qué le contó sobre el papá de Álvaro Uribe? Que Pablo Escobar le había dicho a ella que el papá de Uribe era testaferro de él y que por eso la familia del señor Uribe, padre de Álvaro Uribe, pues todos sus bienes no los pudieron heredar los hijos. Por eso Álvaro Uribe en ese entonces vivía en apartamento arrendado. Y es el único caso en que un asesinato es el helicóptero de Pablo Escobar que va a recoger el cadáver. No por una casualidad. Es decir, Pablo Escobar le dijo a Virginia Vallejo, y Virginia no me desmentirá, lo fue a recoger porque era su testaferro, su colaborador, y se sintió obligado a recoger el cadáver. Pero la historia que siempre hemos escuchado de la familia de Álvaro Uribe, y pues hablo específicamente de la misma boca de Álvaro Uribe, es que a su papá lo mataron las FARC. Las FARC en un momento dado durante el proceso de paz lo negaron. Dijeron que ellos no habían matado al papá de Uribe, pero Uribe siempre ha dicho que lo mataron las FARC. ¿De dónde salió esa historia entonces? Pues es que él es muy hábil y además se repite siempre para mentir. Nadie desconoce la cantidad de delitos que ha cometido Álvaro Uribe, tiene un prontuario como nadie, y es más, tiene una serie de funcionarios que ya están condenados o están enjuiciados. Y él dice que fue a sus espaldas. Bueno,
Eso es difícil de creerlo, pero supongamos que no está mintiendo. Un administrador que tiene 20 personas que delinquen y no se da cuenta, es que es un pésimo administrador, un pésimo político y tiene que renunciar a la carrera política. De modo que él tenía que mentir y echarle la culpa a las FARC, porque además le echa la culpa de todo, como si él no fuera un delincuente. No en vano, Luis Carlos Restrepo huyó y él fue el que dijo que había que enterrar la memoria de Jorge Eliezer Gaitán y se propuso a Álvaro Uribe, mientras que al Instituto Galán él mismo dijo, y el decreto lo dice, que era para ampliar su cobertura, y le han dado 155.000 millones de pesos a este Instituto Galán. Lo que hicieron con el Instituto Gaitán fue calumniarme, interponerme 44 demandas que se demostraron falsas acusaciones. ¿Qué les dice a todos aquellos que tanto a usted de repente o a los muchachos Galán incluso les dicen que se han aprovechado de la memoria de sus papás, que han usufructuado lo ocurrido con sus padres? En fin, ¿qué les dice a esas personas que creen que se han aprovechado económicamente de sus muertos? A mí nunca me han acusado de haberme aprovechado de la memoria de mi papá. Yo actualmente vivo de una pensión. Nunca he tenido mucho dinero. Vivo en un apartamento que es de propiedad de mis hijas y que ellas me lo dejan utilizar. Es como si fuera mío porque no tengo que pagar arriendo. Pero vi que yo sé, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. Señora. Si yo hubiera sido lagarta y oportunista, yo hubiera podido hacer lo que hubiera querido en la vida. Yo hubiera podido llegar a ser presidente. Yo tengo una formación académica extraordinaria. Yo me gradué en la Universidad de los Andes. En mi promoción estaban César Gaviria, Cecilia López, Carlos Sosa, Fernando Lleras, y no sigo la lista, pero todos muy connotados. Mi tesis fue laureada, tuve las mejores calificaciones. Una profesional que también fue laureada en su máster de Ingeniería Cultural en España. Tengo una formación intelectual muy reconocida en Ecuador, por ejemplo, los intelectuales. De manera que con eso, dicen que soy buena oradora. Eso dice Horacio Serpa, que no es que me quiera mucho, pero dice que soy buena oradora. De modo que con semejante herencia política, mucho mayor que la de Luis Carlos Galán, porque cuando mataron a Luis Carlos Galán no rompieron ni un vidrio. En cambio, en Colombia se partió en dos con la muerte de mi papá. Con semejante herencia política, el caudillo de multitudes más grande que haya tenido el país, yo soy un magnífico anzuelo electoral. Entonces déjeme y escuchemos, recordemos, vamos a hablar de su papá, recordemos a su papá, Jorge Eliezer Gaitán. Que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sultano y volver a ir a don sultano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sultano. Yo no hablo de ese lenguaje de toda esta gente colorona que unas veces se llaman izquierdista, unionista, turmalista, o lo que sea, y no pierden conservadores, no pierden los destinos de su patria, porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver las realidades de un avión. Otro es nuestro lenguaje, que
Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación que nadie va a detener. Ya no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí que lo he interpretado. Definitivamente era una locura en su época, una locura política, pero me llamaron la atención dos frases. Dijo, yo no uso el lenguaje del odio, no uso, luego habla del lenguaje demagógico. Eso es lo que estamos viendo hoy, en la política de hoy, un lenguaje de mucho odio. Vicky, usted está muy joven porque yo sí escuchaba, me metía mucho en política cuando tenía 6, 7, 8 años porque yo no me crié entre pañales sino entre banderas rojas. Y como mi papá no era liberal sino socialista, pero veía que la gente creía que el socialismo pues es el horror. Porque efectivamente el socialismo de Venezuela o el de Cuba o el de Rusia no es el socialismo de mi papá, es un socialismo a lo criollo, podríamos decir, donde la iniciativa y la participación, porque mi papá siempre promocionó la democracia directa, donde fuera el país nacional, o sea, el ciudadano, el que domina y conduce los destinos del país. Y hablaba de la participación, pero hablaba de la participación no solamente en la política, sino que el ciudadano debía también participar en lo económico, es decir, que tenía que tener iniciativa privada, no como lo plantean los que son marxistas-leninistas. De manera que él entendió que había una cosa que él llamaba quistes psicológicos, Sí. que son los prejuicios, y que la gente era liberal o conservadora sin saber qué es ser liberal o conservador. Generalmente le dicen a uno que que el papacito y la mamacita fueron liberales o conservadoras, pero no hay un planteamiento ideológico. Entonces él dijo, vamos a tomarnos el Partido Liberal, que la oligarquía liberal se vaya para el Partido Conservador y que el pueblo conservador se venga para el Partido Liberal. Le cambiamos de nombre y lo llamaremos el Partido del Pueblo. Eso era lo que quería mi papá y decía, contra la falsa unión de la oligarquía liberal y conservadora, nosotros proponemos el abrazo de la gente olvidada de Colombia. ¿Colombia sería distinta si su papá hubiera podido ser presidente, si no lo hubieran asesinado, si hubiera podido seguir haciendo política? Totalmente distinta. Primero, no habría habido conflicto, porque las guerrillas se iniciaron porque los campesinos tuvieron que subirse al monte para protegerse de la violencia. Está escribiendo a esta hora el expresidente Álvaro Uribe en su Twitter y dice, invito a escuchar a Vicky Dávila que entrevista a Gloria Gaitán, mi difamadora de turno. Ay, qué dicha que esté bravo. Eso me complace profundamente porque quiere decir que tiene algo de conciencia. Yo creía que eso le llovía. No soy difamadora, señor Uribe. Usted cometió el delito inmenso de seguir los preceptos de los paramilitares que dijeron que había que destituirme del Instituto Jorge Eliezer Gaitán, y usted 5 días hábiles después de posesionarse me destituyó ilegalmente porque aceptó una renuncia que ya no tenía ningún efecto porque habían pasado 30 días. Y no solamente eso, sino que además cometió el ilícito de entregarle la casa museo que no es de la nación. ¿Cómo le iba a entregar usted una casa que no era de la nación a la Universidad Nacional? Y se las entregó, como ellos me han dicho, para sepultar la memoria de Gaitán. Y es por eso que a mi familia ni a mí nos dejan entrar a esa casa, porque están siguiendo sus consignas. Desde ese momento no nos dejaban entrar a la casa y no me dejan colocar ofrendas florales en la tumba de mi papá. No nos dejan entrar. Un día, un 9 de abril, fueron mi hija y su esposo Daniel García Peña.
a colocar flores, porque yo no quería volver a sufrir esa victimización de que no me dejen entrar a mi casa natal, que no me dejen visitar la tumba de mi papá y de mi mamá. Y entonces ellos fueron a ver si los dejaban entrar. No, no los dejaron entrar, tuvieron que subirse por encima de la tapia, y cuando entraron al lugar de la tumba, un perro se estaba cagando sobre la tumba de mi papá. Y ahora alguien fue a filmar la casa museo y encontró que quitaron todos los muebles, los revolcaron, parece como una ventucha de esas que venden muebles viejos, como dice que eso lo están haciendo para que, porque en la guía de museos, la revista Arcadia publicó una guía que hace la Universidad Nacional, donde todos son mentiras calumniando a mi papá. Yo le escribí al responsable de la Casa Museo y me contestó, sí, en efecto, nosotros solamente le hacemos la guía diciendo todo lo que calumnian a Gaitán, para que la gente vea el lado oscuro de Gaitán. Y lo tengo por escrito. Eso me va a servir para una demanda que interpondré en junio con la ayuda de una ONG norteamericana, porque ningún abogado colombiano, ni ninguna organización colombiana de derechos humanos quisieron asumir el tema, porque le tenían mucho miedo, señor Uribe, que usted les matara a los hijos o a ellos mismos. Por eso todos se negaron a representarme. Y yo comencé un máster de derechos humanos para saber cómo es el procedimiento, y créame, señor Uribe, yo me estoy cuidando mucho la salud porque yo no me quiero morir antes de verlo a usted en la cárcel. Quiero hacerle una pregunta, si usted me lo permite. ¿Está resentida con Álvaro Uribe? ¿Siente odio por Álvaro Uribe? ¿Cuál es su sentimiento hacia el expresidente y senador Álvaro Uribe? Me siento revictimizada. Todas las víctimas nos sentimos revictimizadas por el señor Álvaro Uribe. Pero, a ver, yo nunca me había preguntado qué siento por él, pero lo que siento es desprecio. Desprecio. Y me recuerda mucho a Laureano Gómez. Me recuerda mucho al asesino Spira Pérez. Me recuerda a Pinochet. Me recuerda a Hitler. Es un autócrata. Yo creo, además, a veces he pensado que el problema que tiene Álvaro Uribe es que el papá lo levantaba muy temprano, muy a la madrugada, a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, para que montara a caballo a domar caballos. Y entonces se educó domando caballos y ahora nos quiere domar a todos nosotros. Pues hay que conmoverse por eso. ¿Usted en todos estos años ha podido hablar con el presidente Uribe directamente, cara a cara? ¿Lo ha buscado? ¿Él la ha buscado? Sí, yo lo he buscado, lo busqué el 9 de abril del año pasado. No me acuerdo si fue por escrito o por teléfono, creo que por escrito. No, tal vez por primera vez lo calumnio. Tal vez fue... mi hija también le pidió hablar y él se negó y dijo que si queríamos hablar, habláramos con la ministra de Educación. Y le pidió el teléfono a mi hija para que la ministra, que ahora es rectora de una universidad, la llamara. Y este año mi hija le reclamó y le dijo, mire, la ministra que usted dijo que me iba a llamar no me llamó. Y él le dijo, es que yo no manejo la ministra. Y mi hija le contestó, pero cuando era ministra tampoco. Óigame, sigue escribiendo el expresidente Álvaro Uribe. Dice, se invita a mis difamadores a que hagan fila para que los entrevisten.
La semana pasada Gidis Medina y hoy Gloria Gaitán en la W con Vicky. Simplemente le diría al expresidente Álvaro Uribe que se trata de la coyuntura noticiosa. Hemos invitado a doña Gloria por lo ocurrido en el Congreso de la República. Invitamos a Gidis Medina por las peticiones de algunos exministros del gobierno de Álvaro Uribe para entrar a la JEP después de haber estado condenados por lo que se llamó la Gidis política, también coyuntura noticiosa. Y me gustaría decirle al expresidente que no olvide que el 31 de marzo estuvo aquí también por la coyuntura noticiosa, porque al otro día era la marcha y pudimos tener una amplia entrevista de más de hora y media. Lo hemos llamado, le hemos preguntado si quiere salir al aire. Imagínese si no, aquí usted ha dicho unas cosas pues ciertamente delicadas, pero él hasta ahora les ha dicho a nuestros productores que no está interesado. Entonces no se trata de poner aquí contradictores de Álvaro Uribe. También lo hemos hecho con los contradictores del gobierno, con los contradictores del presidente. No se trata de una retaliación política, sino de dar espacio a todos, que todos tengan la oportunidad de estar aquí y máxime si la coyuntura noticiosa lo amerita. Perdóneme, entonces quería Vicky, hacer como esta claridad para que no se vea como que es que estamos, no, lamentablemente la coyuntura política pues se ha presentado así. La semana pasada era noticia el tema de la JEP y era importante escuchar a Gidis Medina y pues ahora la coyuntura, doña Gloria, por eso la hemos invitado. Pero Vicky, es Y vale que la es pena escucharla. es inaudito que él lo que le esté pidiendo a usted es que me calle, que no me invite. No, él se lo está pidiendo a usted. Cuando usted lo que está ejerciendo es una norma que es una prensa democrática, porque yo sí vi que el 9 de abril, el domingo, los periodistas se votaron a entrevistarlo a él. Él tiene cantidad de publicidad. Yo nunca la tengo y por eso estoy tan profundamente agradecida con usted, Vicky, porque la oposición aquí tiene poca prensa. De modo que ahí estamos viendo si Álvaro Uribe llegara a imponer su candidato, tendríamos censura de prensa. Y después se queja el señor Uribe de lo que está pasando en Venezuela. No, es inaudito, es un dictador. Óigame, me dijeron que le pusiera esta canción. Vamos a la carga. ¿Cómo se llama la canción? A la carga. A la carga. ¿No se llama La sangre de Gaitán? Ese es el articulito de Luis Carlos Restrepo donde decía que había que sepultar a Gaitán, y Álvaro Uribe, que ahora me quiere callar y de pronto sepultar también, está tratando, pero me parece inaudito, además me parece estúpido. Pero oigamos la canción. No me calles. No la estoy callando de ninguna manera. No, digamos. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la paz hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y el que hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga. Bueno, Vicky, esta canción fue un porro creado por el maestro Pacho Galán para un concurso que se organizó en aquella época por el sello Odeón. Esta interpretación de la orquesta del argentino Eduardo Armani. La canción fue creada por el músico de Soledad y era un homenaje a Jorge Eliezer Gaitán. Sonaba en los sitios que frecuentaba este líder político colombiano. Así es, cada que entrábamos al circo de toros, Sol se paraba, claro, Sombra no, pero Sol se paraba, sacaban sus pañuelos y la banda de música del circo comenzaba a tocar Vamos a la carga con Gaitán. Yo iba con él, mi mamá jamás, porque odiaba los toros, habría apoyado mucho a Petro en eso, de prohibir los toros, y al final sacaban en hombros a mi papá y al torero, y mi papá
Fíjense cómo era de distinto el país y por eso tenemos que revivir el exploratorio que quiso anular el señor Álvaro Uribe y que la Universidad Nacional le quiere cambiar de destino, haciendo una cosa terrible que es el culto a la personalidad. Van a hacer, van a poner ahí las oficinas y unas aulas de la Universidad Nacional para estudios de la élite. ¿Cómo es posible que el Capitolio del Pueblo, que es el exploratorio, lo eliticen? Eso es contra de Gaitán. Pero yo te quiero decir en este momento que esa demanda que voy a interponer va a ir aparejada con el hecho de que un grupo grande de gaitanistas vamos a lanzar a Jorge Eliezer Gaitán como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del año próximo. ¿Cómo vamos a lograrlo? Puesto que Gaitán no tiene en este momento cédula de ciudadanía, pues el voto en blanco es votar por Gaitán. Todo el que vote en blanco está votando por Jorge Eliezer Gaitán, porque la bandera del gaitanismo es una bandera blanca de paz y no de guerra como la quiere Álvaro Uribe. Y ya para terminar, teníamos muchas cosas, hombre, de qué hablar hoy, pero para terminar me gustaría preguntarle por un escrito que encontré donde usted dice, mi muy querido Fidel de toda la vida. ¿Se acuerda de este escrito? Y cuenta cómo una periodista llega a decirle que había viajado a Bogotá a entrevistarla porque, y voy a empezar a leer, le habían dicho que yo era la amante que tú más habías amado. Fue un shock y una tremenda sorpresa para mí, porque en ese instante realicé que nunca se me había pasado por la mente mirarte como a un hombre, ya que siempre tuve la impresión de estar hablando con un ser hecho de la misma carne de los dioses del Olimpo. Tú, en cambio, y es natural, me preguntaste alguna vez, ¿y qué haces tú en la cama con ese filósofo griego de tu marido? Lo más probable es que tú ni te acuerdes de esa anécdota, porque mientras yo he vivido 70 años, tú has vivido 1000. ¿Es una fábula eso de que usted tenía alguna relación amorosa con Fidel Castro? A mí, una gringa llegó a Bogotá a hacer una biografía y me dijo eso, que a ella le habían contado que yo era la amante que Fidel más había amado y yo quedé como jugando estatuas. Dije, yo nunca me había dado cuenta, inclusive yo tengo muchas contradicciones frente a Fidel y peleamos muchísimo, pero hay algo que Fidel, creo yo, me copió, porque él me dijo, vamos a ponerle el nombre a una escuelita, le vamos a poner Jorge Eliezer Gaitán. Yo dije, a mí no me gusta eso de que le pongan a una calle, eso es culto a la personalidad. Yo lo que quiero es la publicación de la obra de mi papá, lo importante, lo que ha quedado y que Álvaro Uribe ha querido enterrar, cometiendo el delito de memoricidio, porque con mi papá primero fue genocidio, luego magnicidio y ahora memoricidio. Pero estábamos hablando de Fidel Castro. Es que estoy hablando de Fidel Castro porque, déjame, yo redondeo lo que estoy diciendo y vas a ver que no me estoy saliendo de ahí. Y entonces le dije, no, yo lo que quiero son sus ideas. Y Fidel en el testamento ideológico que dejó, dijo, no quiero que le pongan el nombre a ninguna calle, a ninguna escuela, a ningún hospital. Yo lo que quiero es que se difundan las ideas del socialismo. El socialismo a su manera, que no es el de Gaitán, pero de todas maneras no es capitalismo. Y nosotros los gaitanistas estamos luchando por una democracia directa y no una democracia representativa para que no vuelva a haber un Congreso que como un gallinero donde todos hablan, porque los que asistieron, con excepción de algunos, como Víctor Correa, que me parece maravilloso, y las gentes del Partido Verde también, que escuchaban a las víctimas, pero los demás, inclusive en los computadores, jugaban solitario en lugar de escuchar a las víctimas. Y de Fidel Castro también
algunos se atrevieron a decir que había viajado y que había estado involucrado en la muerte de su papá, en el asesinato de su papá. Pues yo tuve muchas peleas muy duras con Fidel porque Fidel dijo mentiras para lavarse de esa acusación. Dijo que había venido a un concurso, a un congreso de estudiantes, y yo tengo las pruebas escritas y grabadas de que eso no fue cierto. Él no venía a un congreso de estudiantes. Dijo que tenía una cita con mi papá a las 2 de la tarde del 9 de abril. Falso. Y yo creo que ya está como tardecito para contarles por qué puedo demostrar que es tarde. Pero me gustaría saber, ¿tuvo que ver o no tuvo que ver? Para usted, en su versión, en lo que usted ha podido recolectar en estos 70 años. El asesinato fue armado por la CIA en lo que llamaron la Operación Pantomima, con la colaboración de la oligarquía liberal y conservadora, principalmente Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Álvaro Gómez y Alfonso López Pumarejo, que se sirvió de Plinio Mendoza Neira. Vamos a lanzar en este mes de abril una página web que estamos montando con el lema Gaitán Vigente, donde vamos a contar todos estos detalles de manera... Entonces vamos a estar muy atentos. En una sola palabra, ¿cómo define a Petro? Una palabra. Un gran político y un pésimo administrador. Clara López. Debía haber renunciado cuando el gobierno no sostuvo el porcentaje que había ofrecido a los trabajadores. Una palabra. Jorge Robledo. No lo conozco bien. Una palabra. Germán Vargas. Ay, ay, ay. Lo único que le pido a la vida es que no me toque ver a Vargas Lleras de presidente. Una palabra. He sufrido mucho para que me toque semejante tortura. Una palabra. Humberto de la Calle. Pues Humberto de la Calle fue testigo del... Una palabra. No, es que es una palabra. Es que te va a interesar. El pacto que se hizo... Yo hice una huelga de hambre. Estuve 25 días sin comer tomándome la dirección liberal para que le dieran dineros al exploratorio, porque yo lo considero básico esa entidad, cambiar la cultura, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y entonces el gobierno de César Gaviria cedió, me dijo que me daría la plata y efectivamente quiso hacerlo, pero ya era al final del gobierno y Ernesto Samper, que detesta a mi papá, no quiso hacerlo. Pero Humberto de la Calle fue uno de los testigos de ese acuerdo y no hizo después, como dicen las señoras educadas, ni un carajo. Y la última palabra para Juan Manuel Santos. Una palabra que se le venga a la cabeza. ¿Quién es Juan Manuel Santos? Pues doña Gloria, mil gracias por acompañarnos este mediodía en la W. No, pues mil gracias por ser demócratas. Mil gracias por expresar lo que los colombianos queremos, y es que por estos micrófonos pasen los amigos de Uribe y los enemigos de Uribe, y no como él quiere que sea un periodismo amordazado. Mil gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes mil gracias por acompañarnos en nuestro Facebook Live, y recuerden que nosotros seguimos aquí hasta las 3 de la tarde, hacemos una pequeñísima pausa, regresamos con la actualización de noticias. Gracias por la compañía.